Amén, Señor, amén. Amén, amén. Hermano, yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Malaquías. Gloria a Cristo. El libro de Malaquías, y vamos a leer en el capítulo 2. ¿Lo tiene, hermano? Amén, amén. Y dice la palabra del Señor, y leo: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y no decís de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y he aquí, yo os dañaré la sementera y echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Puede sentarse, hermano. Hermano, en esta mañana, en esta semana, en estos días, el Señor ha venido hablándonos de muchas maneras. Y en esta tarde, en esta mañana más que nada, desde el día que me participaron que sí podía traer el consejo de la palabra, siempre yo le pregunto: Señor, ¿de qué tú quieres hablar? Y el Señor me hacía sentir esto fuertemente. Yo hace como unos 4 o 5 miércoles, no sé si se acuerdan, el Señor ya me había dado este tema. De alguna manera, el Señor pues nos habla por un vaso, por medio de la palabra, por medio del Espíritu. Y créame que yo estaba hasta con el temor de decir: Señor, ¿cómo yo voy a hablar esto? Pero el Señor dice en su palabra, me llevaba al libro de Hebreos, que muchas veces cuando Dios nos llama la atención de alguna manera, nos reprende, nos corrige, nos disciplina, aparentemente parece algo difícil de digerir en nosotros, y aparentemente uno hasta se puede contristar, se puede molestar hasta con el Señor o con el hermano que Dios está usando para hablarnos. Y hace como ya tiene más de un mes que el Señor me llevaba a Malaquías y me hablaba un poco de esto. Y yo decía: Señor, ¿qué tiene que ver esto? Y créame que yo entendí en una ocasión algo. Cuando Dios me habla a través de la palabra, no crea que es porque me dice: ve y díselo a fulano, a sutano. Dios me hace que me lo aplique yo primero. Dios me habla a mí en lo personal. Y me hace ver mis faltas y mis errores, porque créame que yo no soy perfecta, yo tengo faltas y errores, quizás hasta más graves que ustedes. Y el Señor me habla a través de su palabra y me hace ver y me dice: aquí, esto quiero que dejes, esto quiero que hagas. Y me hablaba aquí y me decía: si no oyeres y no te decides de corazón a dar gloria a mi nombre. El Señor, hermano, ahí el Señor me hablaba de una manera que no es que Dios me esté demandando algo que yo no pueda hacer. Dice simplemente: decídete a dar gloria a mi nombre. Y a dar gloria no solamente es glorificar a Dios con palabras en un culto, no solo es venir y abrir la boca y decir: yo glorifico a Dios. Dar gloria a Dios es aún más que nada con nuestros hechos, es que glorifiquemos a Dios. Me quebrantó donde decía: dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición. Hermano, el Señor ahí me hacía mirar a mí, que de alguna manera, si nosotros seguimos caminando y nosotros seguimos claudicando entre dos pensamientos y no nos decidimos definitivamente o a servir a Dios o a servir al mundo, de alguna manera, hermano, lo que yo tengo de bendición de parte de Dios, dice Él mismo en su palabra, que Él lo va a convertir en maldición. Y existe la actitud de menosprecio
hacia la obra de Dios. Existe la actitud de no me importa lo que Dios diga hacia el mandamiento y a la orden de Dios. Y existe la actitud del ser humano, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, a no nos importa lo que tú estás diciendo. Porque si usted lee al principio, es reprensión de la infidelidad de Israel. Es ciertamente Dios está siempre hablando, aquí le está hablando a su pueblo, pero ahora nos está hablando a nosotros. Y de alguna manera el menosprecio a Dios, hermano, tiene consecuencia. Si nos vamos desde el principio hasta el final de la Biblia, y podemos leer y encontrar muchísimas historias donde la gente que menospreció a Dios tuvo una consecuencia. Donde la gente que rechazó a Dios cuando Dios, el único propósito era bendecir, tuvo una consecuencia. Y a mí me habló mucho en esta mañana de Esaú. Cuando Esaú tuvo por poco, la bendición de Dios y la cambió por un plato de comida. Y Dios me hacía ver en sí muchas cosas en mi persona y en cuanto a la iglesia del Señor. Nosotros, hermano, estamos en tiempos súper difíciles, pero nosotros no queremos creer. Nosotros no queremos afirmarnos y decidir en nuestras vidas, decidir dar gloria a Dios de corazón. Nosotros no queremos pagar el precio de la santidad. Nosotros no queremos pagar el precio de la fidelidad. Nosotros no queremos pagar el precio de la oración. Nosotros no queremos pagar el precio de decir no a mis deseos y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios es negarme a mí misma, más bien es siempre. Pero cuando Dios nos pide alguna situación y uno no entiende, uno no comprende que es por el bien de nosotros, yo lo puedo ver aplicándolo. Los que son padres podemos entender si nosotros somos entendidos. Cuando tú quieres lo único mejor, lo bueno y lo perfecto para tus hijos, le quieres evitar un dolor de cabeza, un sufrimiento. Y es lo mismo. Voltéalo a la inversa y ahora piensa que es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Con la actitud que nosotros tenemos, con la actitud que nosotros tomamos de indiferencia y del decir, de alguna manera, cuando yo ya tengo el conocimiento de lo que Dios quiere para mí y yo no lo quiero hacer, hermano, discúlpame, pero eso es un menosprecio para Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios, hermano, que muchas veces nosotros lamentablemente hemos tenido el criterio de que Él es un ser al cual nosotros podemos manipular, podemos chantajear y podemos hacer con Él lo que querramos. Y discúlpame, pero yo te vengo a decir, eso no es así. Dios es un Dios santo, puro, excelente, perfecto, y toda la palabra que tu pequeño cerebro y el mío alcancemos a comprender de la grandeza que Él es, porque aún nuestra mente es tan pequeña que no lo puede alcanzar a entender ni a alcanzar a describir en la grandeza del ser que Él es. Y en su grandeza y en su perfección se ha tomado el tiempo para venir y darnos un cuidado a nosotros. Y cuando viene Dios y nos habla, sea para corrección, sea para bendición, sea para crecimiento, para lo que Dios te venga a hablar, muchas veces nosotros tomamos esa actitud, porque a mí no me gusta, porque a mí no me conviene, porque no estoy conforme, entonces tomo esa actitud de menosprecio. Y dice la palabra del Señor, si no oyes y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Dios, hermano, con nuestra actitud, lo que hace, ciertamente aún, ahí podemos ver su misericordia, es que precisamente no viene y nos envía un rayo porque fácil fuera para Él. Ok, no quieres nada conmigo, te aniquilo y te desaparezco del mapa. Pero Él en su grande misericordia, ok, dice, no quieres nada conmigo, vas a pagar la consecuencia de tu desobediencia. Pero también dice que Él pone a otro en tu lugar. Si tú definitivamente decides no hacer lo que Dios te ha enviado a hacer, no decides, como dice ahí, a mí eso me habló, si no te decides firmemente a darme gloria,
no te conviccionas a seguirme, a tomar tu cruz, negarte a ti misma y seguir adelante. Hermano, Dios es claro, el Evangelio no hay mucha vuelta que darle, no hay mucho que decir, a mí explíqueme esto, porque muchas veces aquí no lo habla claro y el Espíritu nos da testimonio dentro de nosotros. Dios puede transferir a otra persona a lo que tenía dispuesto para contigo. Dice la Biblia que Dios quita y Dios pone reyes. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Dice que aún si nosotros no testificamos, las piedras hablarán. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? Yo no vengo a traerte una palabra de condenación. Yo no vengo, a mí el Señor me dijo, yo no te estoy condenando. Pero yo quiero confrontarte con tu realidad. Yo quiero que tú te afirmes y te levantes, porque como hija mía, debo de disciplinarte yo a ti. Porque me trajo el pasaje donde dice, todo aquel que Dios toma por hijo lo disciplina y lo azota. Y aquel padre, como dice, si no lo disciplina a sus hijos, entonces viene siendo como un bastardo. Y nosotros no somos bastardos, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, no tomes la palabra de Dios por decir, Dios me vino a maldecir, no. Nos está prendiendo un foco amarillo, un foco de alerta, un foco de decir, o te afirmas o a sabiendas vamos a darnos cuenta que Dios nos lo advirtió. Y si nosotros de alguna manera, hermano, no queremos prestar oído, no a la voz de la hermana, a la voz de la palabra, a la voz de Dios, entonces créame que en su momento dice la palabra que Dios es un Dios de oportunidades y un Dios de misericordia extenso. Pero también es Dios fuego consumidor. Y